Oración pidiendo socorro y prosperidad. En el día de hoy vamos a meditar en el Salmo 144. Y dice así: Bendito sea el Señor mi roca, Él me adiestra para la batalla y me prepara para la guerra. Él es mi Dios fiel y amoroso, mi fortaleza y mi refugio, mi libertador y mi escudo, en quien busco protección. Él es quien pone a los pueblos bajo mi mano. Señor, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano para que lo tengas presente? ¿Qué es el hijo de hombre para que pienses en él? El ser humano es como un suspiro. Su vida es como una sombra que desaparece rápidamente. Señor, abre los cielos y baja la tierra. Ven, toca las montañas para que echen humo. Envía relámpagos y disípalos. Lanza tus flechas y hazlos salir de aquí. Extiende tu mano desde el cielo y rescátame de las aguas turbulentas. Líbrame del poder de gente extraña, de los que abren su boca para mentir y levantan su mano derecha para jurar en falso. Dios mío, te cantaré una canción nueva. Voy a entonar canciones de alabanza con el arpa de 10 cuerdas. Tú eres el que salva a los reyes, libra a tu siervo David de las armas de sus enemigos. Líbrame y rescátame de esa gente extraña, que miente y habla mal de mí. Levantan su mano derecha para jurar en falso. Nuestros hijos sean como árboles, fuertes en su juventud. Que nuestras hijas sean como columnas labradas que adornan un palacio. Que nuestras despensas estén llenas de toda clase de alimentos. Que haya miles de ovejas en nuestros campos. Que las vacas estén grandes con cría. Que no pase ningún enemigo por nuestras puertas, ni se lleve a nuestra gente del país. Que no haya gritos de dolor en las calles. Qué afortunado el pueblo que vive así. Qué afortunado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Leyendo este salmo, fue un salmo que el Señor me dio para este día. Me doy cuenta que lo que el salmista estaba viviendo en esa época no es nada diferente a lo que hoy estamos viviendo. Estamos en un momento muy difícil en nuestra sociedad, en nuestro país. Les he insistido mucho a mis seguidores que oren, que los que sepan orar lo hagan y los que no lo sepan hacer, lo intenten, lo pidan a Dios con todo su corazón y que pidan al Espíritu Santo guianza para orar al Señor. Estamos en tiempos difíciles, como dice la palabra, en tiempos peligrosos, en tiempos malos. Pero eso no es de ahora, eso ha sido de siempre. Por eso el ser humano debe buscar siempre a Dios, porque Él es el único que lo puede rescatar de toda adversidad. El salmista ora a Dios y lo primero que él declara es que Dios es bendito para él. Si leemos el primer versículo, dice: bendito sea el Dios, mi roca. Él declara esa confianza en el Señor. Le habla a Dios con esa familiaridad. El salmista, al usted leer este salmo, usted se da cuenta que no es la primera vez que ora a Dios. Él ya tiene una amistad con el Señor. Y cuando él dice bendito el Señor, mi roca, quiere decir que él está confiando en Dios, está seguro de que Dios le escucha, está seguro de su existencia, está seguro de que Dios extenderá su mano para socorrerle en tiempos difíciles. Igual que nosotros en este tiempo debemos tener esa seguridad.
y declarar que Dios es bendito para nosotros, que Él es el que nos va a librar de todo mal, de todo peligro que puede estar acechando. Él declara que Dios no lo dejará. Él declara que Dios lo está adiestrando para la batalla. Todos tenemos una batalla que pelear, pero no la podemos pelear solos. Sea la batalla de la mente, o sea la batalla de los problemas, las adversidades, las enfermedades, la escasez. Todas esas son batallas. A veces pensamos que las batallas solamente eran para la antigüedad, cuando se salía a la guerra, pero no. Todo lo que vivimos a diario es una batalla. El ver las noticias, el ver los muertos, el ver la violencia, eso es una batalla que nosotros tenemos que pelear. Pero no pelear mandando mensajes de más violencia, incitando a más violencia, sino yendo a la presencia de Dios y clamando por su favor. Eso fue lo que hizo el salmista. Dice, él declara que Dios es su misericordia, su castillo, su fortaleza, el libertador, su escudo, y que confía plenamente en su gracia y en su favor. El salmista sabe a quién le está pidiendo. ¿Sabe usted a quién le está pidiendo ayuda y socorro? ¿Acaso le está usted pidiendo ayuda y socorro al gobierno o tal vez a su vecino? ¿Por qué no ir a la fuente de todas las cosas, que es Dios y el que tiene todo el control? Él descubre a través de su vida que el deseo de Dios es bendecirlo, aún en sus dificultades. Porque muchas dificultades son un adiestramiento para las cosas que vendrán a futuro. No conocemos el futuro, pero sí tenemos la experiencia de que nos han sucedido cosas en el pasado, que nos han sido muy adversas, pero nos han preparado para vivir en el futuro. Él pregunta muchas veces en los otros salmos, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta persecución? Y lo mismo nos podemos preguntar ahora, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tanta violencia? Hay mucha violencia. Y es porque Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y debemos estar siempre apegados a Dios, a diario, a cada momento. Debemos estar prendidos, agarrados sobre la piedra que es Dios, sobre la roca que es Cristo, para que Él nos defienda. David, Dios lo estaba preparando para ser un rey y él necesitaba estar preparado para esa labor. No era fácil y Dios, a través del sufrimiento, lo estaba preparando para ser un rey de éxito, conforme al corazón de Dios. Él siempre toma sus problemas, sus dificultades, como una forma de estar más apegado a Dios. Es como si a través de los salmos él declarara que todo lo que le sucede, él lo toma para bien, él no lo toma para mal. Nosotros no vemos al salmista discutiendo con Dios por lo que le está pasando. Él está pidiéndole que lo ayude a salir de sus dificultades. Al leer este salmo, que es una oración, diría que está agradecido por lo que le toca vivir al salmista a diario. Y entonces él exclama, ¿qué es el hombre para que lo tengas presente? Y el hijo del hombre para que pienses en él. Él reconoce que él ante Dios es pequeño, débil, frágil, que si sus batallas son ganadas no es por su fuerza, es por el amor de Dios, es por su misericordia, es por su bondad. Cuando
Estamos en dificultades. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Acaso es de violencia? ¿Acaso es de grosería, de insulto? ¿No debería ser más bien que el dolor, la angustia, la adversidad nos debe llevar es a los pies del Señor a suplicar su favor? Eso es lo que Dios quiere, que supliquemos su favor. Porque cuando estamos en la adversidad y somos altivos, insultamos, derramamos veneno por todas partes, eso no es lo que Dios quiere. Porque recordemos y no olvidemos que todo lo que nos pasa en esta tierra es producto de nuestros errores y de nuestros pecados. Y le sigue declarando que sea Él quien derrote a sus enemigos. Él no pide que otros vayan y los maten. No. Mira lo que el salmista le dice al Señor refiriéndose a sus enemigos. Dice en el verso 6, envía relámpagos y disípalos. Lanza tus flechas y hazlos salir de aquí. Extiende tu mano desde el cielo y rescátame de las aguas turbulentas. Líbrame del poder de gente extraña. ¿No está pasando eso hoy? Sale un joven o una chica de su trabajo y están en todas estas revueltas de violencia y gente extraña la apedrea, la hiere, sin saber por qué razón. Ella es totalmente inocente o él es totalmente inocente, no está en esa revuelta, está ahí por error. Esa es la gente extraña que daña los vidrios, daña las calles, destruye las cosas. No sabemos quiénes son ni por qué lo hacen. Ni siquiera el daño se lo han hecho a ellos para que salgan a dañar las cosas. Dice, de los que abren su boca para mentir. Tanta mentira que se ve en las redes sociales, tanto engaño, tanto odio. Estoy sorprendida de tanto odio, de tanto rencor. Dice, y levantan su mano derecha para jurar en falso. Hay gente que jura y asegura que lo que está diciendo es verdad, sin serlo. Ya toman la verdad, se apropian de las mentiras como si fueran una verdad. Dice, Dios mío, defiéndenos. Defiéndenos de todo esto, Señor. Defiende a nuestros hijos, defiéndenos, Señor, de gente extraña que no conocemos, pero sale a la calle a lanzar, a dañar, a destruir, a matar, sin razón en realidad. En el verso 9, Él se compromete con Dios. En lo único que usted y yo nos podemos comprometer con Dios es a alabarlo, a bendecirlo, a reconocerlo, a buscarlo. Dice, Dios mío, te cantaré una canción nueva. Voy a entonar canciones de alabanza con el arpa de 10 cuerdas. En otra versión dice con salterio, con decacordio. Era el instrumento de la época. ¿Por qué no mejor buscar a Dios, alabarlo, en lugar de salir a las calles a gritar o en lugar de estar en las redes sociales mandando mensajes de odio, de rencor, de rencilla, incitando a la violencia, incitando al desasosiego y al dolor? Y sigue diciendo el salmista, tú eres el que salva a los reyes y libra a tu siervo David de las armas de sus enemigos. ¿Cuáles son las armas ahora? La crítica, la contienda, las mentiras. ¿Cuáles son esas armas que lo están atacando a usted y que me están atacando a mí? Y nuevamente el salmista dice, líbrame y rescátame de la gente extraña que miente y habla mal de mí. Levanta tu mano derecha, levantan su mano derecha para jurar en falso. Se maneja mucha mentira. No crea usted todo lo que se dice en las redes sociales. Créale a la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. No gaste tanto su tiempo escuchando todas estas cosas que solamente confunden y traen más dolor y tristeza. Estamos en una pandemia, estamos apenas recuperándonos de un encierro y ahora tenemos que afrontar toda esta violencia. Es algo realmente insólito. La gente,
Yo pensé en mi ignorancia que este encierro iba a servir para que la gente viviera de una manera diferente, que vieran el poder de Dios y tuvieran reverencia y temor del Señor, pero veo que no. Hay mucha gente que todo esto no le ha servido para nada. Muy al contrario, está más violenta y más deseosa de sangre que nunca. En el verso 12 y 13 empieza a orar el salmista por sus hijos e hijas. ¿Quién no quiere orar por sus hijos e hijas? Para que Dios los libre del mal, para que Dios los libre de las drogas, del alcohol, para que Dios los libre de la prostitución, de la enfermedad, de la invalidez, del desempleo. ¿Quién no quiere orar por sus hijos que están en la policía, que están en el ejército? ¿Quién no quiere orar por esos hijos que salen a las calles a tirar piedras sin razón, simplemente porque sus amigos les dicen, vamos, hagámoslo? ¿Quién no quiere orar por ese hijo que cayó en la cárcel porque lo cogieron en la calle dañando un cajero, dañando un CAI, hiriendo un policía? ¿Quién no quiere orar por sus hijos? No gaste su tiempo, no gaste su energía con más violencia. Gaste su tiempo y su energía buscando del Señor, leyendo su palabra. Para aquellas personas que no saben y quieren aprender, y que no saben y quieren aprender a orar, este es un salmo, este es un modelo que usted puede tener en cuenta para aprender a orar. En primer lugar, el salmista reconoce a Dios como toda su fortaleza para salir adelante. Luego le pide al Señor que lo libre de los enemigos. Luego le pide prosperidad para su familia. Y también en el verso 13 pide por provisión económica. Pide porque sus graneros sean llenos, porque sus crías se reproduzcan. ¿Quién no quiere orar por su empleo, por su empresa, por su fábrica? Yo sé que estuvimos en una pandemia y hay muchas empresas que quebraron, pero si usted confía en el Señor, o muchos empleos se perdieron, pero si usted confía en el Señor abrirá nuevas puertas. El Señor dará nueva provisión porque Él es el dueño y Señor de todas las cosas. Provisión económica. Pide también que los enemigos no pasen por sus puertas. Es muy doloroso cuando tú ves a una persona dañando una casa de una persona que no tiene nada que ver, que rompe sus vidrios, que rompe sus puertas, que dañan su carro que está en la calle. El salmista también sufrió estas cosas. En esa época venían los enemigos y arrasaban con los cultivos, se robaban los animales y hasta robaban a sus hijos. La violencia siempre ha existido, hermanos, pero Dios también siempre ha existido. Y como en la época del salmista, debemos confiar como Él confió. También dice algo que en estos tiempos está pasando mucho. Y esto lo encontramos en el verso 14, parte B. Dice, ni se lleven a nuestra gente del país y que no haya gritos de dolor en las calles. Hace unos días cuando hubo todo esto en Bogotá y hubo gritos en las calles de dolor, hubo heridos, hubo muertos, hubo gente asustada, muy preocupada, gente que incluso se enfermó de escuchar todo lo que estaba pasando en la calle, impotente. Toda esta violencia solo declara más violencia. Pero el salmista vuelve y se afirma y dice, qué afortunado el pueblo que vive así, o sea, que vive bajo la protección, que vive bajo la fe, bajo la esperanza de que Dios los va a librar. Qué afortunado el país, el lugar
donde se invoca el nombre del Señor y no la violencia. Qué afortunado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Esa es mi invitación en este día, a que busquemos del Señor, a que no seamos parte de lo que está pasando allá afuera, que seamos el pueblo escogido por Dios. Dios no nos escogió para la violencia, Dios nos escogió para que lo busquemos a Él y para que seamos luz, para que seamos sal, para que seamos guía, para que seamos esas personas diferentes, que pensemos diferentes. No se preocupe si lo critican, porque si criticaron a Cristo, ¿qué puede importar lo que digan de nosotros? Pero no nos cansemos de hablar de la bendita palabra de Dios. No nos cansemos de enseñarla. No nos cansemos de enseñársela a nuestros hijos. No nos cansemos de predicarnos a nosotros mismos. Y no nos dejemos contaminar de todo lo que está pasando allá afuera. Muy al contrario, oremos, clamemos. Es el momento de orar. Es el momento de buscar de Dios. Muchas gracias por su tiempo y hasta una próxima oportunidad.